¿Cómo están y bienvenidos a Herramientas para la autoría y el diseño gráfico multimedia? Inicialmente partimos diciendo que existen dos tipos de conocimiento en diseño gráfico. El primer tipo es el conocimiento instrumental, que tiene que ver con el manejo de la herramienta, que tiene un sentido fundamentalmente práctico y que exige que ustedes hagan. Sostiene que uno aprende a partir de la práctica. Y por otra parte está el conocimiento estético comunicativo. En este sentido existen principios, normas y reglas que procuran entender que todo lo que forma parte de un diseño fue incluido por alguna razón y que es el resultado de un proceso de análisis y reflexión en el marco de la construcción de mensajes de comunicación y que supone la identificación del público, planteamiento de objetivos, medios, etc. En el marco del conocimiento estético comunicativo es importante entender 5 elementos básicos que vamos a desarrollar en esta oportunidad. El primer elemento está constituido por las leyes de la Gestalt. El segundo elemento son las 6 reglas del diseño digital. El tercero es el manejo adecuado de los colores. El cuarto es la selección correcta de las tipografías y finalmente los 3 pasos simples para lograr mejores diseños siempre. Bueno, arranquemos. Las leyes de la Gestalt. Vamos a partir con un ejercicio que nos va a permitir ejemplificar de qué se trata. Entonces, como ven, tenemos un recuadro donde está escrito el color, pero por ejemplo, la palabra amarillo está escrito con un color verde, la palabra rojo está escrito con un color celeste, la palabra naranja con un color rojo y así. Pero voy a pedirles que intenten leer, pero lo que deben hacer es decir el color, no la palabra. Verde, celeste, rojo, negro, rojo, amarillo, rojo, celeste, verde, negro, rojo, amarillo, verde, negro, celeste, amarillo, rojo, verde. Si ustedes intentan hacer este ejercicio, se darán cuenta de que existe cierta dificultad. Lo que ocurre es que la mente pelea, por una parte, porque quiere leer la palabra y por otra, identifica el color. Este ejercicio nos permite entender la complejidad de la percepción que plantea la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt, que nace en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, es ante todo una teoría de la percepción. Su tesis es que la mente organiza los procesos sensoriales sobre la base de configuraciones unitarias y estructuradas, según el principio holístico por el que el todo es algo más y algo distinto de la suma de las partes. El todo es algo más y algo distinto de la suma de las partes. De hecho, el término Gestalt significa forma o configuración. Ahora bien, dentro de la teoría de la Gestalt se han ido formulando leyes que explican los principios por los que, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, percibimos ciertas cosas y otras no. Esto tiene que ver con aspectos culturales, del entorno y otros. Una persona que nació y vivió en China, en la India o en alguna parte de África tiene una forma diferente de percibir los mensajes que alguien que nació y vivió en la Amazonía boliviana, por ejemplo. Por ejemplo, la primera ley es la ley de la buena forma. La ley de la buena forma se basa en la observación de que el cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible. Organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible. Es probablemente la ley más importante y que nos da una mejor idea sobre la lógica por la que se rige la generación de percepciones como un todo. Según esta ley, lo que percibimos con mayor exactitud y rapidez son aquellas formas más completas, pero al mismo tiempo más simples y simétricas. La ley de la buena forma se basa en la observación de que el cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible, por lo que rechaza lo inacabado o defectuoso.
Cada persona tiene una tendencia a la búsqueda de buenas formas en lo que percibe, y es justamente a lo que se refiere esta ley. En este marco, en todo receptor existe una tendencia natural a la simplificación, la simetría, el equilibrio, el cierre, el orden. Entonces se podría decir que esta ley responde a exigencias innatas y profundas que están arraigadas en todos los individuos y que produce una percepción de las formas. En síntesis, podemos decir que la ley de la buena forma es producto de la tendencia innata del ser humano a la simplificación. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Este ejemplo del elefante se asocia con esta ley porque si ustedes revisan o ven con mayor atención esta imagen, se van a dar cuenta de que no es fácil percibir dónde están las patas del elefante. Entonces el cerebro automáticamente detecta que algo está mal e intenta encontrar la solución o la respuesta. Por eso decíamos que en el receptor existe una tendencia natural a la simplificación, la simetría, el equilibrio. Entonces estamos viendo algo que no corresponde e identificamos de manera directa. En este otro ejemplo, si revisan, es difícil identificar cuántos pilares tiene esta estructura. Entonces igualmente el cerebro detecta e inmediatamente procura encontrar la solución. Lo mismo en este tercer ejemplo. Se trata de un cubo de madera, pero si ustedes revisan con detalle se van a dar cuenta de que aquí no existe lógica, ¿no? Pese a que es un diseño digital y que podría tener por supuesto esta debilidad, el cerebro humano busca la solución. La segunda ley es la ley de la figura y fondo. No podemos percibir una misma forma como figura y a la vez como fondo de esa figura. El fondo es todo lo que no se percibe como figura. Entonces, en base a este concepto hay que entender que la percepción sucede en forma de recortes. Percibimos zonas en las que centramos la atención y a las que llamamos figura, y zonas circundantes o adicionales que quedan justamente en un plano de menor jerarquía al que denominamos fondo. Es decir, hay una diferenciación. Hay una figura que está en primer plano, digamos lo más importante, y hay un fondo que es complementario. Tal como ven en estos ejemplos, hay una figura y un fondo, pero por tratarse de una imagen en blanco y negro, pueden darse cuenta de que en esta percibimos, por ejemplo, una especie de copa, pero también al mismo tiempo, si nos centramos en la parte negra, son dos personas o los perfiles de dos personas. Entonces cuando los colores se invierten ocurre más o menos lo mismo, pero acá resalta más la copa. Otros ejemplos, si ustedes ven esta imagen van a ver de hecho que se trata de dos personas que están a punto de besarse, pero también si toman en cuenta más el color blanco es la silueta de una mujer. Lo mismo ocurre con esta imagen. ¿Qué es lo que ven? ¿No? Seguramente van a ver más de una forma y más de un fondo por el contraste que existe. Entonces es una persona que está tocando un instrumento musical y además parece la cara de una mujer utilizando el efecto umbral, es decir, solamente en colores blancos y negros. Entonces, si bien estos diseños han sido construidos en blanco y negro y pareciera que eso logra este efecto, también existen diseños que son a color que tienen esta tendencia, ¿no? Y que son utilizados en este caso como publicidad. Aquí hay un frente y un fondo que se logra a través del contraste. Entonces es una copa que está formada a partir de la vestimenta de una mujer. Igualmente aquí el frente y el fondo, ¿qué es lo que vemos al frente y el fondo? Nos permite generar diseños como este, ¿no? Donde vemos aparentemente dos cerillos o fósforos que están encendidos, pero además si uno ve con mayor detalle va a encontrar que se trata de dos personas, al menos esa es la intención. Aquí hay otro diseño que también es interesante, que habla del frente y fondo, ¿no? Que básicamente también sirve para mostrar algo más, ¿no? Tenemos la oreja, pero si ven en este sector van a encontrar que se trata de un rostro, ¿no? La nariz, la boca, y que obviamente tiene una intencionalidad en el diseño.
Bien, la tercera ley es la ley de la continuidad y dice, si varios elementos parecen estar colocados formando un flujo orientado hacia alguna parte, se percibirán como un todo. Bueno, la ley de continuidad nos dice que los elementos orientados en la misma dirección tienden a organizarse de una forma determinada. Esto significa que preferimos interpretar la información visual como conectada en lugar de desconectada, es decir, la mente automáticamente genera esa ilusión. Aquí hay un ejemplo de las manos. Entonces lo que la mente hace es que inicialmente ve las manos separadas y finalmente imagina que en la parte más superior, aquella que ni siquiera vemos, las manos ya están juntas, ¿no? Lo mismo ocurre en esta imagen. Vemos una serie de árboles y la mente imagina que en este sector finaliza, ¿no? Y que son muchos más árboles los que están hasta el final. La cuarta ley es la ley de la proximidad. Los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si formaran parte de una unidad. Los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si formaran parte de una unidad. Es decir, que estos elementos tienden a agruparse con los que se encuentran a menor distancia. Por ejemplo, en este principio, ley de la proximidad, si la estructura de un diseño está como ven acá, entonces entendemos nosotros por nuestra naturaleza que hay un objeto que está separado o aislado, ¿no? Si se estructura de esta manera, ya asociamos esta estructura a las columnas y esta otra estructura a las filas. Entonces tiene que ver con la estructura que le vamos a dar a nuestros diseños, por ejemplo. Ahora, la sumatoria de las partes pueden significar algo, como en este caso. Nosotros asociamos la forma en la que están organizadas estas personas a un icono, ¿no? Que es la Estatua de la Libertad. Lo mismo ocurre acá en este anuncio de Coca-Cola. Objetivamente lo que vemos es una serie de botellas, pero que sumadas en conjunto representan o pretenden representar una sonrisa. La ley de la proximidad señala que subconscientemente nuestro cerebro agrupa estos objetos que tienen una proximidad visual común, definida por el color o el movimiento, porque nuestro cerebro busca la continuidad, y eso es lo interesante. En este otro ejemplo igual, ¿no? Es la marca de Unilever, pero objetivamente lo que vemos son varios iconos que unidos forman una U. Lo mismo acá, en este diseño, objetivamente lo que se ve son palabras en inglés, pero que al unirse nosotros asimilamos que se trata de la cabeza de una persona, que tiene esa forma al menos. La quinta ley es la ley del cierre o de la completud. Dice, las formas cerradas y acabadas son más estables. Tendemos a cerrar y a completar con la imaginación las partes faltantes, ¿no? Tal como ven acá en el ejemplo, que se trata de una jaula, pero de hecho no está completa, ¿no? Son solamente partes, pero nosotros o nuestra mente más bien completa esta estructura. Lo mismo ocurre en este ejemplo. Objetivamente lo que se ve son círculos, pero cuando completamos vamos a encontrar que se trata de un cubo. Ya en diseño gráfico, fíjense acá en este diseño de la lata, obviamente uno diría que la lata está incompleta en estos sectores, pero de hecho la mente lo completa automáticamente. Igual acá en este isotipo del oso, si se fijan, la parte de la espalda está incompleta, la parte de la cabeza también, pero la mente completa de manera automática. Lo mismo puede ocurrir con los textos. Fíjense que acá la A está incompleta, la O está incompleta, pero eso no nos impide leer el texto. La sexta ley es la ley del contraste. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de cualidades, como ser el tamaño de los mismos. ¿A qué se refiere esto? El término contraste dentro del diseño, utilizado muy frecuentemente, hace referencia a un estímulo sensorial, el cual genera diferencias en cualidades como tamaño y colores, siempre que se contraponga. Hay que tener en cuenta que para que exista contraste un elemento debe resaltar por el tamaño, forma, color u otra cualidad.
En este ejemplo, en este primer gráfico, podemos decir fácilmente que por contraste, este círculo es el más pequeño, ¿no? Si vemos el segundo ejemplo, igual, el círculo tiene el mismo tamaño, no ha variado en absoluto, pero por contraste decimos que este círculo es el más grande, es decir, en comparación a los otros, en contraste, en comparación. Lo mismo ocurre acá, hay un perro, en este caso es grande, y uno que es pequeño. Entonces, en contraste, este perro en particular es muy grande y este perro es muy pequeño. Tiene que ver también con la contraposición de colores, es decir, cuando el fondo es oscuro y los elementos son claros, o al revés, el fondo es claro y los elementos son oscuros. Entonces, en el diseño tiene que ver con esos elementos también. Ahora hay que tomar en cuenta que estas leyes que hemos revisado ahora son algunas que pertenecen a la psicología de la Gestalt. Hay otras quizá menos importantes, pero que también vale la pena mencionarlos. Por ejemplo, está la ley de la totalidad, la estructura, dialéctica, la noción de pregnancia, principio de invariancia topológica, principio de enmascaramiento, principio de memoria, principio de jerarquización. Entonces son varios elementos. Hemos analizado y explicado las leyes más importantes y las que más se aplican al diseño gráfico. Otro elemento importante que vamos a revisar, ya lo habíamos anunciado al inicio, son las 6 reglas del diseño digital. Las 6 reglas del diseño digital son una serie de principios que pretenden sistematizar los factores que determinan la correcta composición del diseño. Es decir, ¿a qué se refiere la composición? El diseño está conformado por imágenes, textos, colores, tipografías. Entonces, la manera de articular esos elementos se llama composición. Para lograr este resultado, es decir, un resultado apropiado en el diseño, hay varios caminos. En este caso, la propuesta que se presenta está enmarcado en las 6 reglas del diseño digital: balance, unidad, legibilidad, contraste, jerarquía y nitidez. Vamos a ver un video que dura más o menos 15 minutos que intenta explicar este principio, que además corresponde al autor de esta propuesta. Las 6 reglas del diseño digital. ¿Qué son las 6 reglas de diseño digital y por qué son importantes? Fíjate, hay 2 clases de conocimientos en diseño: el conocimiento técnico y el conocimiento estético. El resto de este DVD trata sobre conocimiento técnico, sobre cómo hacer las cosas, pero el por qué hacer las cosas es el conocimiento estético, y es lo que vamos a tratar de ver en esta presentación. Para que veas la importancia de este tema, fíjate un pequeño ejemplo. Un día te asignan un diseño. Se trata de una feria de tecnología y el cliente te provee un documento con las informaciones sobre el mismo. Luego de varios días de trabajo, de arduo trabajo, entregas algo así. Tu cliente no encuentra palabras para decirte lo mal que se siente con este diseño. No le gusta para nada, o sea, ni de milagro. Y bueno, tú te sientes herido, te sientes desanimado, a nadie le gustan tus diseños, ¿por qué será? Entonces él va donde tu competencia, otro diseñador, y le entrega el mismo documento que te dio a ti, y al cabo de algunas horas, él entrega lo siguiente. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Y pensar que usaron el mismo programa, las mismas herramientas, pero con un resultado totalmente diferente. ¿A qué se debe esta diferencia? Principalmente al conocimiento estético que tenía el otro diseñador que tú no tienes. Pero, ¿es esto una barrera insalvable? Claro que no. Así que, observa esto. Los buenos diseños no son obra de la casualidad. No significa que un día te levantas con el pie derecho o con el pie izquierdo y bueno, hoy te quedan bien, mañana te quedan mal. No. Realmente diseñar bien es un sistema, es un conjunto de reglas que se pueden aprender y no depender así de la casualidad.
un buen diseño no depende de cuánto se conozca un programa. Es decir, aunque parezca paradójico, ser buen diseñador no depende de qué tanto yo sé Photoshop, qué tanto yo sé Illustrator. Realmente tú puedes conocer el programa completamente, para qué sirven todas las herramientas, y con eso aún hacer cosas que se vean mal. Tampoco depende de cuánto tiempo tengas en el área. Hay gente que dice, bueno, ya yo tengo 7 años en esto, así que todo lo que yo hago se ve bien. Para nada, o sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Claro, el tiempo te da experiencia y con eso es posible que diseñes mejor, pero no, o sea, no es una, por sí no es un punto válido para asegurar que tu diseño se vea bien porque tienes mucho tiempo. O sea, tú puedes tener mucho tiempo haciendo cosas feas. Entonces, por el otro lado, estas reglas son sencillas, sumamente simples. De hecho, es posible que la hayas escuchado por ahí con otro nombre, con otra cantidad, no importa. Pero esta es mi versión de estas reglas simplificadas. Funcionan inmediatamente y cualquiera las puede utilizar. En mis cursos en vivo he visto milagros de personas que no saben diseñar nada, o sea, nunca han diseñado nada en su vida. Por ejemplo, programadores, gente que no es de esa línea tan creativa. Y luego de aplicar estas reglas, hay que verlo para creerlo. O sea, les funcionan inmediatamente y los resultados no se dejan esperar. Tampoco tienes que ser artista. Y aquí te voy a confesar algo. Yo no soy pintor, no soy dibujante, no soy fotógrafo. Realmente, con el uso de estas reglas es que he podido ayudar a que mis diseños se vean bien, lo cual, si no es tu caso, o sea, si tú también eres una persona que no tienes esas cualidades innatas, te van a ayudar bastante también. Fíjate estos diseños que te voy a mostrar ahora. Son todos de mi autoría. Estos diseños fueron hechos en Photoshop, utilizando las reglas que vas a ver a continuación. En algunos casos vamos a analizarlos y cómo se aplicaron las reglas en estos diseños y por qué. ¿Estás listo? Comenzamos. El caso es que estas reglas te van a ayudar a pasar de diseños que se vean mal, estéticamente hablando, a diseños que se vean bien. La número 1 es la siguiente. Balance. Es la distribución de los elementos dentro de una composición. Este puede ser simétrico o asimétrico. En pocas palabras, fíjate. Si tomamos este diseño y lo dividimos por la mitad, por el centro, tengo lo mismo de ambos lados. Esto se llama balance simétrico. Cuando una composición, al dividirla por el centro, obtienes elementos similares. De este lado tengo texto, aquí tengo un detalle, aquí tengo otro detalle. Este tipo de balance es el más fácil. El ser humano, de forma natural, detecta cuando algo está desbalanceado. Nuestro cuerpo automáticamente sabe si estamos inclinados, si estamos acostados, si nos vamos a caer. Así que visualmente también en un diseño se sabe cuando la composición está desequilibrada. Lo que debes cuidar es, en sentido general, que la composición, tu diseño, no se caiga ni para la izquierda ni para la derecha. Y con esto cuentas entonces con el balance. El simétrico es el más fácil de lograr porque es tan simple como tomar el diseño, partir por el centro y hacer que se equilibre de ambos lados con elementos similares. Pero el balance asimétrico es un poco más difícil, pero es el más recomendable y el más utilizado. Puedes ver aquí que si tomo el diseño por el centro, no tengo los mismos elementos de cada lado, pero sí se mantiene equilibrado. Fíjate que este cuadro, este marco con la foto de estos personajes y esta flor pesan bastante. Pero de este lado tengo esta cinta que es grande y le hace un contrapeso. Aquí tengo un poco de balance simétrico. Aquí tengo una cinta y aquí tengo otra. La razón por la que puse dos es que si aquí no pongo la cinta y dejo una sola aquí, pues la composición se me cae hacia la izquierda. ¿Entiendes? Es simple. El asunto es no dejar los lados sin equilibrar.
Entonces, en el diseño mal, el que rechazó tu cliente, puedes ver que el balance aquí no se respetó. Aquí tienes un espaciado, aquí tienes otro espaciado, sin ninguna razón de ser. Este texto no se alinea con nada, ni con el principio de este texto, ni con la fotografía, con nada. Está puesto ahí de forma arbitraria. Igualmente, si fijas que arriba y abajo tiene unos espacios que tampoco tienen razón de ser, cuestión de que el balance en esta composición queda totalmente descartado. No hay un balance planeado aquí. Por el otro lado, el que hizo la competencia sí tiene un balance equilibrado. Fíjate que aquí le pusieron un detalle, aquí también hay otro detalle. Aquí tenemos informaciones, de este lado también tenemos informaciones. Aquí tengo un CD grande y aquí tengo un pequeño. Eso podría ser un desbalance, pero no. Fíjate que este color verde le hace contrapeso a este CD grande. Todo está calculado, nada queda a la casualidad. Esa es la regla número 1, el balance. La número 2 es la unidad. Es la propiedad de un diseño que une a todos los elementos en una composición. Puede lograrse la unidad a través de colores, imágenes y tipografía. Esta regla es simple. En este diseño estoy hablando o estamos tratando el tema del turismo. Por lo tanto, utilizamos imágenes que tienen que ver con el turismo. Palmeras, nubes, un sol, estrella de mar, arena. En este caso, el tema a tratar es salud o productos lácteos de alta calidad. Entonces ahí utilizamos una familia. Fíjate los colores que suaves son. Color azul, color verde, colores orgánicos, naturales. Pero en este caso, que estamos hablando de tecnología supuestamente, fíjate que mal se ve esa imagen, esa textura del fondo, esos recuadritos no tienen nada que ver con el tema. Este brillo aquí tampoco tiene nada que ver con el tema de tecnología. Y esos colores que se utilizaron ahí tampoco hacen justicia para el diseño. En pocas palabras, la unidad o la coherencia se refieren a que cualquier cosa que pongas en tu diseño, que por amor a Dios eso tenga que ver con lo que estás haciendo. Si pones una imagen de forma arbitraria y no piensas en qué tiene que ver eso con tu diseño, pues mejor quítala. Entonces, el que hizo la competencia, fíjate en algo. Los colores tienen que ver con tecnología. La imagen del CD por igual. El monitor, excelente. La textura también es con ese feeling tecnológico. La tipografía, que también es otro factor. La tipografía en este caso está elegida de forma un tanto me da las Canarias, por decirlo de alguna forma. Aquí también. Pero aquí el tipo de letra es un tipo de letra fuerte, dinámico, por decirlo de alguna manera tecnológico, da ese feel. Entonces eso es lo que busca la unidad, que cualquier cosa que pongas en tu diseño, ya sea imagen, color o tipografía, que esté acorde con la idea global. La regla número 3 es la legibilidad. Es una característica de los textos que permite entenderlos claramente y sin titubeos. Es decir, cualquier cosa que pongas en tu diseño que sea para leerse, pues que se lea y punto. No puedes exagerar con los efectos, no puedes poner cosas que hagan un contraste negativo, es decir, que no se vea el contraste, no se entienda lo que quieres escribir. Lo que sea que se vaya a leer, que se lea claramente. Aquí fíjate cómo los efectos interrumpen la lectura del texto, lo hacen ver un poco más borroso. Igualmente, en este caso el texto está puesto encima de un objeto, de una foto clara, blanca, lo cual no ayuda mucho tampoco su legibilidad. Y esta textura que tiene aquí no ayuda para nada tampoco, pues lo que hace es que, aparte de que es más incómodo leerlo así, el texto curvo, esta textura que tiene dentro, este degradado, para nada le va bien. Así que cuida mucho eso, lo que tengas para escribir, lo que sea para leerse, pues que se pueda leer
sin problema. Algo que se cumple a la perfección en este caso. La regla número 4 es el contraste. Propiedad de los elementos en una composición que nos permite distinguir unos de otros. Esta es bien fácil. Si tienes un fondo oscuro, pues que la letra sea clara. Si la letra es clara, pues que el fondo sea oscuro. Si tu fondo es azul, la tipografía no puede ser azul, pues no hay contraste. Fíjate en este caso. Aquí hay un recuadro transparente azul. La letra entonces es clara, una letra blanca, brillante. Igualmente aquí. En algunos casos donde he diseñado algo y este logo es azul y el fondo también es azul, este efecto salva la situación, pues le da el contraste que necesito. Igualmente aquí, aunque las letras son blancas y el fondo es también claro, esta ligera sombra que tienen ayuda con el contraste de forma tal que se pueda entender. Regla número 5. Nitidez. Es el medio que nos permite apreciar un diseño de forma satisfactoria. Esta regla no tiene que ver directamente con tu diseño, pero tiene que ver con el medio a través del cual lo presentas. Es decir, si tu diseño es para imprimirse, debes cuidar mucho el papel a través del cual se imprime el diseño. Si tu diseño es para proyectarse en una presentación, pues ahí debes cuidar entonces el proyector, que esté bien enfocado, que esté bien colocado. Como te fijas, es una regla que no tiene nada que ver con tu diseño, pero si el medio a través del cual lo presentas se ve afectado, tu diseño también, a última instancia, se verá afectado. Por último, tenemos la jerarquía. Es el control de la importancia visual de los elementos en una composición. En pocas palabras, no todo lo que está en tu diseño tiene la misma importancia. Y la jerarquía se puede lograr no solamente con el tamaño, también con el lugar donde pones algo. En este caso, todo este texto, la descripción del evento y la información están aproximadamente en el mismo nivel jerárquico. Algo que no ocurre aquí. En este caso, la fecha, es decir, los datos del evento, están puestos de una forma más resaltadas que la descripción del mismo. Aunque los dos se ven bien, tienen diferente jerarquía. Entonces, resumiendo, las 6 reglas de diseño digital son el balance, la unidad, la legibilidad, la nitidez, el contraste y la jerarquía. Estas reglas debes memorizarlas, si es posible imprímelas, anótalas, pégalas a tu lado para que cada vez que hagas algo, revises si cumple estas 6 reglas. Pueden ser la diferencia total y absoluta entre un diseño mediocre y un diseño que resalte, que llame la atención y que sobre todo se vea bien. Balance, unidad, legibilidad, nitidez, contraste y jerarquía. Las 6 reglas del diseño digital. Bien, entonces a partir de ahora deberíamos tener claro qué es el balance, la unidad, la legibilidad, el contraste, la nitidez y la jerarquía. Sobre todo esto nos sirve para tener un lenguaje común. Es decir, cuando ustedes presenten sus diseños, probablemente yo les diga, el diseño está bastante bien, pero tiene problemas de balance, ¿no? Entonces tendrían que saber a qué me refiero cuando hablo de ese problema, ¿no? O probablemente les diga que el diseño tiene ciertas observaciones en el criterio de unidad, ¿no? Entonces es importante también para unificar y de esa manera poder ir mejorando en ese ámbito. Otro aspecto fundamental del diseño es el manejo adecuado de los colores, ¿no? Entonces este punto 3 lo vamos a desarrollar también. Y hay que entender inicialmente que el color es un elemento de comunicación, es decir, que comunica algo y que está lejos del tema de gustos o el tema meramente estético. Y por eso es importante conocer el significado de los colores. Se ha popularizado el significado de los colores por los estudios en psicología sobre todo, y su aplicación en la construcción de mensajes es fundamental. Algunos de los significados asociados a los colores, digamos, más usados son rojo, que se asocia con pasión, violencia, fuego, seducción, poder. Amarillo, que se asocia con armonía, sabiduría, agilidad, brillantez. El azul se asocia con estabilidad, confianza, con algo masculino y racionalidad. El naranja
felicidad, entusiasmo, creatividad, éxito. El verde, lógicamente, con naturaleza, crecimiento, fertilidad, dinero, aire libre. El violeta con poderoso, ambicioso, misterioso, con dignidad. El rosado, obviamente, con lo femenino, con el romance, la inocencia, con lo juvenil. El negro con poder, con lujo, emociones fuertes, conocimiento, con algo sofisticado. Pero es importante señalar que más allá del significado como tal, está el principio de comunicación que pretende entender lo que ellos transmiten y obliga a un proceso de reflexión en su uso. Es decir, tendríamos que reflexionar antes de elegir un color para un determinado trabajo. Es decir, al momento de elegir un color no basta con decir frases como se ve bonito, o ante preguntas como ¿por qué usaste este color? La respuesta equivocada sería porque está bien, porque a mí me gusta. No, tiene que haber un motivo mucho más fuerte. Y lo mismo ocurre con este cuarto punto, que es la selección correcta de las tipografías. En diseño gráfico, elegir la tipografía adecuada tiene la misma importancia que elegir los colores y las imágenes. La elección de una tipografía u otra debe estar basada en criterios lógicamente de comunicación, ya que también supone un proceso de reflexión y análisis de significados, igual que el color. Además, se debe buscar un equilibrio entre lo que es estético y lo funcional en el marco del propósito general de cada proyecto gráfico. Y eso es lo importante, ¿no? En el marco del propósito general de cada proyecto gráfico. Cuando decimos un equilibrio entre lo estético y lo funcional, es que efectivamente tiene que verse bien, y mucho de lo que estamos haciendo está asociado con eso, ¿no? Con el tema estético. Pero funcional tiene que ver con lo que señalaba en las 6 reglas del diseño digital, que es la legibilidad. Lo estético o lo atractivo no puede reemplazar a la legibilidad. Es decir, de nada sirve un texto que sea muy bonito, pero que finalmente no se lea, en pocas palabras. Existe una larga lista de elementos que definen la pertinencia o no de una u otra tipografía, como las familias tipográficas, por ejemplo, la clasificación tipográfica, la anatomía de la tipografía o la anatomía tipográfica, los estilos de tipo de letra que conocemos, ¿no? Bold, cursiva, negrita y otros aspectos. Pero en definitiva, lo que debe quedar claro es que una buena tipografía ayuda a comunicar lo que deseamos, refuerza el diseño, tiene la tarea de brindar legibilidad y en ocasiones puede convertirse en el protagonista del diseño. Aquí tenemos algunos ejemplos. De la familia serif, la tipografía Google, que transmite estabilidad y fiabilidad, y su fuente serif tiene una influencia calmante. La tipografía manuscrita o script de Cadillac es una marca elegante y sofisticada. La tipografía de la familia sans serif de LinkedIn, que procura transmitir seguridad, actualidad y profesionalidad. Y la tipografía decorativa o de fantasía de Disney, que lo que procura, como la mayor parte de las tipografías decorativas, es darle una personalidad específica. Para terminar, es importante saber que cuando elegimos una tipografía debe haber un proceso igual de reflexión y entender qué es lo que comunica cada una de estas. Finalmente, en cuanto a lo estético comunicativo, vamos a conocer los 3 pasos simples para lograr mejores diseños siempre, que tiene que ver con documentarse, realizar un boceto y revisar. Lógicamente se debe entender que hay más de una manera de hacer las cosas y por lo tanto hay más de un procedimiento que se puede seguir. Este video, que es muy corto, que dura, si mal no recuerdo, 3 minutos, nos va a permitir conocer estos pasos simples y que también es de la autoría de quien realizó el video de las 6 reglas del diseño digital. 3 pasos simples para lograr mejores diseños siempre. Estos 3 pasos los he aprendido con la práctica, con los errores también, claro. Y si haces estos 3 pasos junto con las 6 reglas del diseño, vas a obtener buenos diseños siempre de forma rápida y sin mucho problema. El primer paso es hacer un boceto.
siempre. Te explico algo. Imagina que vas a una selva y no tienes un mapa en las manos. No vas a saber dónde ir, qué hacer, cuál es el primer paso, no sabes nada. Pues estás en un amplio mundo muy vasto y no tienes una idea clara de dónde estás ni a dónde quieres llegar. Entonces, ¿por qué rayos pensamos que si nos enfrentamos a un documento en blanco, en una aplicación que tiene tantas herramientas, tantas opciones, sin tener una idea clara de lo que queremos, ¿por qué pensamos que vamos a obtener un buen resultado? Pues olvídate de esto. Hacer un boceto es simple, sin embargo, te da tantos beneficios que no entiendo por qué se ignora tanto esto. Un boceto no debe ser nada complicado, lo puedes hacer a mano, un boceto en papel, también lo puedes hacer digital. Cuando hice la página web de expression.com.do, hice rápidamente un boceto en Photoshop, el cual me ayudó bastante con el diseño, pues ya tenía una idea clara de lo que quería y cuando me senté en el programa, pues no duré tanto tiempo para terminar con un buen diseño. El paso número 2 es documentarse, que no es lo mismo que copiar. Buscar inspiración en la web no debe ser una puerta para uno hacer un print screen de un diseño y modificarlo. Debemos aprovechar todos los buenos diseños que vemos en la web para alimentar nuestra mente, nuestro cerebro. Cuestión de que nuestro subconsciente con el tiempo tenga tantos recursos en la mente que sepa combinarlos de forma automática, pero sin copiar. Copiar puede traerte problemas legales y también puede dañar tu reputación como diseñador. El tercer paso es revisar. Todo se puede mejorar. Muchas veces he hecho algún diseño en el cual gracias a este paso le he dado ese toque especial que lo hace único. Por ejemplo, si acabas un diseño, te recomiendo siempre que te pares de la computadora, tomes un poco de agua, camines un poco, hagas otra cosa y luego regresa a tu diseño y dedícale 10 minutos extra, no más de ahí, 10 minutos extra para ver qué puedes quitar o qué puedes poner. Pero claro, no exageres para que no caigas en el perfeccionismo, cuestión de que dures una eternidad con un diseño. La idea es, tómate 5-10 minutos extra para ver qué puede mejorar tu diseño y de esta forma vas a darle ese toquecito extra que hará toda la diferencia. En resumen, primero, hacer un boceto siempre. Nunca te sientes en tu máquina sin tener una idea clara de lo que quieres hacer. Número 2, documentarse. Comenzar a crear una amplia base de datos mental con diseños de toda clase, pero sin copiar. Paso número 3, revisar. Todo diseño se puede mejorar siempre y cuando le dediquemos algunos minutos extra para ver qué podemos hacer mejor. Ya para resumir, hemos visto las herramientas para la autoría y el diseño gráfico multimedia. Se ha establecido que hay dos tipos de conocimiento en diseño gráfico: el conocimiento instrumental, que tiene que ver con el manejo de la herramienta, con un sentido fundamentalmente práctico. El conocimiento estético comunicativo, que considera las leyes de la Gestalt, las 6 reglas del diseño digital, el manejo adecuado de los colores, la selección correcta de tipografías y los 3 pasos simples para lograr mejores diseños siempre. Bien, ahora corresponde enfatizar en el conocimiento instrumental, que nos va a permitir poner en práctica el conocimiento estético comunicativo, es decir, aplicarlo. Vamos a aprender el uso del programa Adobe Photoshop en esta oportunidad, pero antes es importante que quede claro cuáles son los resultados de la clase 2. Los resultados son, por una parte, las prácticas de clase y por otra, el trabajo. En cuanto a las prácticas de clase, una de estas prácticas consiste en realizar un diseño con relación a la simplicidad de la herramienta, en la que emplearemos recursos y herramientas del programa Adobe Photoshop. La práctica, por supuesto, pretende brindarles conocimiento instrumental, pero sobre todo pretende demostrar la simplicidad de la herramienta Photoshop, la facilidad de su manejo y de esta manera motivarlos.
La práctica 2 consiste en realizar 4 prácticas con guías de diseño en PDF. La práctica consiste en seguir las instrucciones de las 4 guías de diseño que están en formato PDF en la carpeta Recursos parte 1. Deben subir el diseño de simplicidad de la herramienta y las 4 prácticas que tienen guías de diseño al grupo de Facebook del módulo en formato JPG. El plazo de cumplimiento es hasta las 22:00 de la jornada de la clase. En cuanto al trabajo, que corresponde a esta segunda clase, consiste en realizar un diseño gráfico creativo en el marco del proyecto educativo que desarrollarán como trabajo final de este módulo. Igualmente, más adelante se explicarán los detalles. El plazo de cumplimiento es hasta las 18:55 del próximo martes. Deben subir el diseño en formato JPG al grupo de Facebook del módulo. Algunos apuntes importantes: antes de realizar este trabajo, deben haber realizado las prácticas correspondientes. Eso les dará ideas y recursos de diseño. Debe ser un diseño creado por ustedes desde la concepción de la idea. Les sugiero tomar en cuenta los 3 pasos simples para lograr mejores diseños siempre. Estos son algunos ejemplos. La clase anterior hemos visto muchos más. Ustedes, como resultado de la clase 1, además han identificado varios diseños creativos. Adobe Photoshop es un programa de edición de fotografías de mapas de bits o mapas de píxeles. Es un programa que permite realizar sin duda varios trabajos, porque de hecho el eslogan que maneja Adobe Photoshop es: si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Ustedes pueden encontrar la carpeta Recursos parte 1 en la plataforma Moodle. Fíjense, está acá, simplemente tienen que hacer clic. Les lleva a este espacio que les conduce a este enlace. Hacemos clic en ese enlace y nos va a llevar a el espacio donde se encuentra alojado el conjunto de recursos de la carpeta Recursos parte 1. Para descargar todos los recursos, que sería lo mejor, simplemente hacen clic en esta parte donde dice Recursos parte 1, este espacio, clic, se despliega la opción y elegimos la alternativa de descargar. Va a descargar en algunos segundos. Fíjense, ya está acá en la parte inferior izquierda, se está descargando en mi caso. Simplemente hago clic acá y pongo mostrar en carpeta y me va a llevar el espacio donde está este archivo. Que lo descargue en un archivo comprimido. Si hacemos doble clic, fíjense que aquí están los recursos, acá están. Puedo trabajarlos desde acá, pero la mejor alternativa es descomprimir el archivo. Para ello hago clic derecho y extraer aquí. Tarda muy poco y fíjense que acá ya tengo los recursos parte 1. Si abro la carpeta, ahí están los recursos que vamos a utilizar. En el contenido está, por ejemplo, muestras, otras imágenes creativas, simplicidad de la herramienta, diseño digital, muestras bocetos, prácticas Photoshop, y en este caso vamos a revisar la carpeta simplicidad de la herramienta, donde vamos a encontrar varias muestras de lo que puede hacer Photoshop. Entonces vamos a revisarlos ahora, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen, la imagen original, y esta es la imagen modificada, ¿no? Entonces hay evidentemente cambios estéticos. Si ustedes revisan, la primera imagen en la parte de la frente, por ejemplo, tiene arrugas que en la segunda desaparecen. El tema del cabello también se modifica, el tema del mentón. Entonces, básicamente lo que queremos lograr con esto es que ustedes entiendan que se trata de una herramienta muy fácil de manejar. Es por ello que hablábamos de la simplicidad de la herramienta, ¿no? Aquí también tenemos una imagen. En la parte izquierda de sus pantallas ustedes pueden ver el montaje que se ha iniciado y en la parte derecha el montaje finalizado. Entonces es una herramienta que permite obtener un realismo muy grande, tal como ustedes pueden apreciar. En este caso también el montaje iniciado en la parte superior y el montaje finalizado, ¿no? Los recursos que se han utilizado.
En este caso de igual manera, en la parte superior el montaje iniciado y en la parte inferior el montaje finalizado. Fíjense que los recursos están acá, ¿no? El bote, la flor, la otra flor y en este caso la modelo, ¿no? Y también aquí hay una luna que se ha incorporado. Entonces son varios elementos que tienen que ver con este montaje. Aquí en el cambio de luminosidad, ¿no? Antes y después, o la modificación que se realiza. Lo mismo acá, el montaje iniciado en la parte superior y el finalizado en la parte inferior, ¿no? Fíjense que el resultado es muy real de hecho, y ese es el objetivo que deberíamos tener. También se ha modificado el tema del cielo. Otro montaje interesante. Bueno, el antes y el después también de otro montaje. Lo mismo ocurre acá, el original y el modificado. En la parte superior el montaje iniciado y en la parte inferior el montaje concluido. También, por supuesto, pueden lograr cambios estéticos que son muy rápidos y fáciles de lograr. Como ven acá, la imagen original y la modificada, el antes y el después. Y bueno, son algunos ejemplos. Que hemos podido revisar. Entonces vamos a trabajar con esta primera imagen que les había mostrado para que ustedes vean lo fácil que es, que tiene que ver con la simplicidad de la herramienta. Entonces, un poco hablando de la interfaz que tiene Photoshop, en la parte superior está el menú, donde ustedes pueden ver archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, filtro, 3D, vista, ventana, ayuda. En la parte izquierda están las herramientas, ¿no? Herramienta selección, herramienta recorte, herramienta mover, ¿no? Varias otras herramientas que vamos a ir utilizando también. Aquí está por supuesto la herramienta texto. Entonces inicialmente vamos a abrir la imagen que queremos modificar. Les decía que deberían tener esta carpeta descargada que tiene el nombre de simplicidad de la herramienta. Tenemos la imagen 3A y vamos a obtener el resultado de la imagen 3B, ¿no? Modificaciones en el color incluso de la piel. Bueno, entonces vamos a importar esta imagen. En Photoshop se puede realizar desde el botón archivo, abrir y ahí buscamos, ¿no? En este caso yo tengo acá un diplomado, material para entregar, recursos, les decía la tercera carpeta. Seleccionamos el archivo que queremos abrir, en este caso la imagen que tiene el nombre de 3A, no se confundan por favor, no debería ser la 3B, la 3A. Lo primero, en el sector de paneles se van a dar cuenta de que la imagen tiene un candado acá. Este candado lo que nos está diciendo es que esta imagen está protegida, ¿no? Y que algunos de los cambios que pudiéramos realizar, como cambios de color, recortes y demás, pudieran no resultar como nosotros esperamos. Es decir, si yo utilizo un pincel de un color, podría pintar de otro color. Si borro la imagen, podría no borrar y en cambio poner una serie de imágenes repetidas en la parte de abajo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, como paso 1, desbloquear. Para desbloquear simplemente se hace doble clic y aquí nos dice qué nombre le vamos a poner a la capa desbloqueada. Una vez más, en el candado que ven acá, hacemos doble clic 1, 2 y aquí nos dice qué nombre le vamos a poner. En este caso le vamos a poner el nombre de imagen original. Vamos a duplicar la capa para que así tengamos una capa sin modificaciones y una capa modificada y ustedes puedan percibir los cambios. Para eso simplemente hacemos clic derecho en este espacio que ven acá, encima del texto, clic derecho y tendríamos que elegir la opción duplicar capa que está acá. Duplicar capa nos pide que le pongamos un nombre a la capa, en este caso vamos a poner el nombre de imagen modificada. Ok, entonces ya tenemos dos capas, ¿no? Una capa, dos capas. Estos ojitos que ven acá nos están diciendo que son visibles o no las capas. En este caso podemos hacer invisibles ambas capas, podemos activarlas ambas.
Y esta selección que ven acá nos dice que estamos trabajando sobre esta capa en particular que tiene el nombre de imagen modificada. Entonces fíjense por favor que esta selección esté donde dice imagen modificada. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a un filtro para ver las modificaciones que se pueden lograr. En la parte de arriba en el menú vamos a filtro y elegimos la opción licuar. Entonces este es un filtro que nos permite hacer modificaciones de, por ejemplo, inflar, desinflar, empujar y demás. Entonces lo primero que tenemos que hacer es activar el modo avanzado para que se nos activen más herramientas. Fíjense, en este sector tengo para marcar donde dice modo avanzado. Marco y las opciones se han activado en la parte izquierda y en la parte derecha. Entonces lo primero que vamos a ver es esta primera herramienta que dice herramienta deformar hacia adelante. Fíjense, aquí tengo un tamaño específico de este círculo que está en la frente ahora, que yo podría modificar aquí en la parte derecha. Si quiero que sea más grande, dice tamaño de pincel, entonces por ejemplo de ese tamaño. En este caso voy a mantener inicialmente 100 y voy a ver cómo puedo modificar. Fíjense la modificación que se puede lograr. ¿Cómo se logra? Simplemente hacemos clic sin soltar y movemos. Si queremos reconstruir esto porque hemos fallado, no es lo que queríamos lograr, entonces utilizamos la segunda herramienta que dice herramienta reconstruir. Pasamos por ese sector y automáticamente se modifica. Entonces esta es la herramienta, ¿no? Podríamos modificar aparte de los ojos si queremos, no sé, las orejas, varios puntos. Entonces hay la opción reconstruir, o también podemos apretar Control Alt Z, es decir, la tecla Control, la tecla Alt y la letra Z, y va retrocediendo igual. Bien, entonces, ¿qué cambios podríamos hacer? Hay otra herramienta que se llama herramienta desinflar y herramienta inflar. Fíjense, acá está, herramienta desinflar. Fíjense lo que hace. Me acerco, por ejemplo, a la nariz, ¿no? Y achica, ¿no? Reduce. Control Alt Z para retroceder, ya saben, he retrocedido. En tema de los ojos puedo hacer lo mismo. Esto también me podría servir para hacer caricaturas, por ejemplo, ¿no? O si quiero simplemente reducir el tamaño de sus orejas. Voy a reconstruir una vez más este sector. Bueno, ya intentando lograr lo que queríamos hacer. La herramienta inflar es para agrandar. Fíjense, si quisiera agrandar los ojos. Control Alt Z para retroceder. Voy a reconstruir por si acaso. Aquí está. Reconstruyo. Muy bien. Entonces, si nos fijamos en la imagen que queremos lograr, esta es la original y esta es la modificada, hay algunos cambios importantes, sobre todo el tema del cabello y el mentón, ¿no? Es más ancho. Entonces, eso puedo lograr con esta herramienta justamente. Entonces, voy a utilizar la herramienta inflar para el tema del mentón, ¿no? El tamaño lo voy a poner en 200. Y clic y clic. Modificar el mentón. También voy a modificar el tema del cabello para que, como vemos en la imagen modificada, antes y después, aparentemente tiene más cabello. Entonces lo que se ha hecho es utilizar la herramienta empujar, que es la primera herramienta. Le voy a dar un tamaño mayor al pincel y voy a empujar simplemente ahí abajo, ¿no? Fíjense que puedo mover. Clic sin soltar y empujo. Clic sin soltar y muevo. Clic sin soltar y muevo. Eso es, cuando estoy conforme con el cambio, simplemente pongo OK. Y aquí puedo ver los cambios que he realizado. Fíjense que son dos capas. Voy a la segunda capa, la desactivo y me muestra la primera, que es esta. Nuevamente la de arriba. Entonces
hay un cambio en el mentón y hay un cambio en la frente. Listo. Ahora, si se fijan también en cuanto a la imagen anterior, la imagen original y modificada, otro cambio es el tema de las líneas de expresión que tiene acá en la parte de la frente, la parte de la nariz y también el tema de las ojeras. A ver, ahí está, antes, después. Entonces eso es lo que voy a modificar ahora. Voy a utilizar para eso la herramienta que tiene el nombre de herramienta parche, que es este de acá. Para acercarme a la imagen puedo hacer dos cosas. Uno, utilizar esta lupita y hacer clic donde quiero acercarme, ¿no? O puedo hacerlo también, aquí está para reducir, clic y reduzco. Entonces acercarme o alejar. Otra opción es el atajo de apretar la combinación de teclas control más y control menos. En este caso me acerco y utilizo, les decía, la herramienta parche. Ahí está, herramienta parche, que es la 3, 4, 5, 6, 7, la séptima herramienta. Entonces selecciono la parte de la arruga, haciendo un círculo sin soltar, me va a marcar de esta manera. Ahora hago clic sin soltar, bajo un poquito esta selección y ahí está. Control D para deseleccionar, aprieto la combinación de teclas Control D. Ahí está, entonces ahí puedo ver que ha cambiado. La línea de expresión ha desaparecido, ya ha camuflado en realidad. La segunda línea de expresión igual la selecciono con la herramienta parche, clic sin soltar y clic sin soltar hacia arriba. Listo. Control D para deseleccionar. Entonces fíjense que ahí está la imagen modificada y la original, ¿no? En la original tenía 1, 2, 3 líneas de expresión, en la modificada queda una para que se siga viendo real, ¿no? En este caso el éxito o el fracaso depende de que se siga viendo real. Vamos a modificar también el tema de las ojeras, igual clic sin soltar, seleccionamos la parte que queremos camuflar, esa, clic sin soltar hacia abajo, control D para deseleccionar. Una vez más acá, clic sin soltar, selecciono la parte que quiero camuflar, no me entro hasta el ojo, ahí, clic sin soltar, bajo y ahí está. Generalmente ocurre un problema y voy a retroceder con control alt Z, ahí está, control D. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir la herramienta parche, clic sin soltar y señalar la parte que queremos camuflar. He soltado el cursor del mouse, no estoy apretando nada y nuevamente voy acá, me aparece este símbolo, hago clic y muevo hacia algún lugar que tenga una textura similar a la que yo quiero reemplazar. Sería un error, por ejemplo, elegir acá porque se van a combinar ambas capas, o elegir acá porque también se van a combinar esas capas. Entonces es una textura similar, suelto, control D, ahí está. Si requiero hacer algún ajuste más, puedo seleccionar, digamos, una pequeña parte de acá, selecciono, voy acá, estoy soltando, clic sin soltar y selecciono una textura similar. Control D para deseleccionar, o si quieren, aquí en la opción seleccionar y deseleccionar. ¿De dónde sale esto? Control más, control menos, control D y demás. Si ustedes van a las herramientas van a encontrar que, por ejemplo, en selección, ahí seleccionar todo, control A, deseleccionar control D, invertir y demás. Lo mismo ocurre en estas herramientas, fíjense, tono automático, ajustes, ¿no? Control U, control B, control L, lo que ustedes vean conveniente pueden ir revisando. Entonces me faltaría este de acá, nuevamente herramienta parche, selecciono este objeto o este sector y bajo. Control D para deseleccionar. Entonces nuevamente ya tenemos acá, si queremos hacer alguna modificación más podemos hacerla, aquí está esta parte más, el mismo procedimiento.
Entonces, si ustedes revisan el antes y el después, antes, después, ya hay efectivamente modificación, ¿no? Después. Entonces, ¿qué nos estaría faltando? Si seguimos la muestra que hemos utilizado, antes, después. Si se fijan, también hay un cambio en la tonalidad de la piel, que es un filtro que nos permite camuflar muchos de los diseños o montajes que vamos a hacer. Es decir, si ustedes realizan un montaje o una modificación para el diseño que tienen asignado para la próxima clase, les va a servir este filtro. Tendríamos que duplicar esta capa, esta imagen modificada, donde esté ese texto, hacemos clic derecho, elegimos la opción duplicar capa y le vamos a poner el nombre de iluminación. Les repito una vez más, este filtro nos va a permitir camuflar muchas de las imperfecciones y les va a servir para cualquier diseño que ustedes quieran minimizar las modificaciones y hacerlas imperceptibles. Entonces, iluminación, voy a la parte del menú, elijo la opción filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Entonces aquí en radio nos dice cuánto vamos a desenfocar. Fíjense, voy a exagerar y poner 20, ¿no? En este caso 4 es suficiente, incluso 3 vamos a poner, ok. Si se fijan, ¿qué ha ocurrido con la imagen? Se ha desenfocado aparentemente, pero lo que vamos a hacer es modificar el tipo de capa. En este caso, aquí en la parte superior, fíjense, dice normal, tipo de capa normal. Entonces lo que hacemos es clic y podemos elegir varios tipos de capa. Normal, luz suave, luz fuerte, intensa, lineal, dividir, ¿no? Fíjense, esa dividir como que convierte la imagen en dibujo, ¿no? Opción dividir, restar, extrusión, ya pueden ustedes explorar con mayor tiempo. En este caso lo que a nosotros nos sirve es poner la opción luz suave. Entonces tengo 3 capas, una capa de iluminación, antes, después de la iluminación, la imagen original, la modificada y la iluminación. Ahora, la intensidad de la iluminación también puedo modificarla acá en la parte de arriba donde dice opacidad. Clic y está en 100%. Puedo poner una menor cantidad. 18, 50, lo que ustedes vean conveniente y estén conformes. Listo. He terminado el diseño. Para exportarlo, que es lo que ustedes también van a requerir, es ir a la opción archivo, guardar como y elegimos un espacio. Yo voy a guardar en este mismo espacio que decía simplicidad de la herramienta, pero le voy a poner otro nombre que va a ser práctica 2. Y acá el formato que está predefinido es PSD, que es el formato de Photoshop. Si yo guardo en este formato, lo que va a ocurrir es que voy a poder abrir sí y solo sí con Photoshop, ¿no? Y lo voy a guardar para que ustedes vean. Guardar, listo, lo cierro, voy a la carpeta en la que he guardado práctica 2, doble clic y ahí está la imagen, ¿no? Pero si quisiera guardar como una imagen normal, legible con cualquier lector de imágenes, entonces lo que hacemos es archivo, guardar como y elegimos el formato JPG. Entonces le voy a poner también el nombre de práctica 2 y la voy a guardar en este formato JPG. Guardar, me va a preguntar la calidad y demás, en este caso calidad máxima, y esto mantengo tal como está. Ok, voy a revisar en la carpeta práctica 2, aquí está. Esta es la imagen que he obtenido. Deben subir la práctica concluida en formato JPG al grupo de Facebook del módulo y podemos proseguir ahora con la práctica que corresponde a las guías de diseño en PDF. ¿De dónde obtienen estas guías de diseño en PDF? Están también en la carpeta que tiene el nombre de Recursos Parte 1,
que tiene el siguiente contenido. Fíjense: 1, muestras; la carpeta 2, otras imágenes creativas; simplicidad de la herramienta, que es la que hemos utilizado para realizar la práctica que han concluido recientemente; la carpeta 4, que tiene que ver con el diseño digital, que básicamente es el video de las 6 reglas del diseño digital; la carpeta 5, que tiene que ver con los bocetos; y la carpeta número 6, que es la que vamos a utilizar ahora, que tiene las guías de diseño en PDF. Fíjense, cuando ustedes abren la carpeta número 6, van a encontrar práctica 7, práctica 8, práctica 9 y práctica 10. Si abrimos la carpeta práctica 7, por ejemplo, van a encontrar esta imagen, que es la imagen del Che Guevara, y la guía de diseño en PDF. ¿En qué consiste la guía de diseño en PDF? Si la abrimos, vamos a encontrar que se trata de una guía que indica paso a paso cómo obtener un resultado específico utilizando diversas herramientas. El resultado, al finalizar, es este. Pero más allá del resultado, lo importante es las herramientas que utilizamos para alcanzarlo, que son herramientas que ustedes pueden utilizar para otros fines. Por ejemplo, en esta práctica van a utilizar la herramienta filtro enfocar máscara de enfoque, es decir, vamos a ver el tema de los filtros. Vamos a utilizar también los ajustes de niveles. Acá está, imagen ajustes niveles. Se utiliza también el efecto umbral, que es este. Se utilizan los pinceles a partir de las herramientas que están en la parte izquierda. Se utiliza también el tema de la difusión. Y bueno, son varias herramientas que empezamos a utilizar, que si bien nos dan este resultado, con estas mismas herramientas podríamos alcanzar otros resultados con otro tipo de imágenes. En la práctica 8 se utiliza sobre todo el tema de los filtros. Fíjense que acá está, hay varios filtros que aplicamos a esta misma imagen. Aquí está, por ejemplo, el filtro artístico bordes añadidos, filtro artístico cuarteado, que es una especie de lienzo, artístico fresco, artístico pintar debajo, que es una especie de muro. Aquí bosquejar bajo relieve, aquí bordes resplandecientes, textura retazos. Y bueno, lo importante, les decía, más allá de este resultado que parece bastante simple, es que ustedes ya incursionan en el uso de diversas herramientas, ¿no? Acá estaríamos viendo el tema de los filtros que ustedes posteriormente pueden utilizar ya en el trabajo que sigue, o también en los próximos diseños que tienen mayor complejidad y que nos van a servir, por ejemplo, para los mensajes tipo para Facebook. La práctica 8 nos permite ver el tema de la luz. Si abrimos acá, está por ejemplo el cambio de luz, cuando uno puede, por ejemplo, aclarar una imagen que está muy oscura, ¿no? Puede generar un destello artificial, como ven acá. Igualmente, las herramientas que vamos a empezar a utilizar nos dan mayores posibilidades para diseños posteriores. Y la práctica que probablemente es la más importante, que está asociada con el montaje, que es la práctica número 10, que básicamente tiene que ver con incluir un elemento, en este caso el lorito, dentro de un contexto diferente, ¿no? Ese es el montaje como tal. Si abrimos la guía de diseño, fíjense que paso a paso nos indica que debemos recortar el objeto, en este caso el lorito, con una herramienta específica que es el lazo poligonal. Y luego transportamos a otro entorno, que es este toro de cemento. Lo transportamos, acomodamos y a partir de estas herramientas logramos que el montaje se vea bastante real en cuanto a sobreexposición, subexposición, desenfoque o enfoque, entre otras alternativas. Ahora, en todos los casos hay un procedimiento que está descrito en estas guías de diseño y vamos a ver cuál debería ser la manera en la que ustedes tendrían que trabajar para alcanzar el resultado final. Entonces, básicamente es ingresar a la carpeta, abrir el PDF y seguir las instrucciones paso a paso. Práctica 7. Procesar la imagen hasta obtener el umbral de la misma. Paso número 1. Inicialmente cargamos la imagen o la abrimos desde el menú Archivo. Lo que ya hemos hecho en la práctica anterior. Archivo, abrir y buscamos la imagen que corresponde, que en mi caso está
acá en la carpeta recursos parte 1, la número 6, práctica 7 y acá está la imagen. Entonces la abrimos, ponemos OK acá y tenemos la imagen correspondiente. Voy a continuar con la guía de diseño. Dice, notamos en el panel de capas que la imagen está como una capa de fondo. La misma contiene una imagen original, es por eso que debemos hacernos una copia de la capa de fondo y trabajar sobre la copia. O sea, hay que duplicar la capa tal como lo hemos hecho con la imagen del Dr. House en la práctica anterior. Entonces, básicamente, clic derecho, duplicar capa. Ok, entonces aquí tenemos la capa duplicada. ¿Qué más nos indica? Paso 3. Antes de obtener el umbral de la imagen, debemos preparar la imagen de tal forma que el resultado sea el mejor posible. Primero aplicamos una máscara de enfoque desde el menú, y esto es importante porque en varios momentos les va a pedir una ruta. Esta es la ruta. Filtro, enfocar, máscara de enfoque. Entonces voy a Photoshop y busco la opción en la parte superior. Filtro, enfocar, tengo que buscar, y la opción que dice máscara de enfoque. Entonces, la ruta es filtro, enfocar, máscara de enfoque. Hago clic y se me abre este panel, ¿no? Y en el tutorial también me indica qué cantidades debo poner en este espacio. Cantidad 75, radio 2.5, umbral 0. Entonces esas cantidades debo poner también 75, 2.5 y 0. 2,5 y 0. OK. Entonces ahí puedo ver el cambio que se está generando, activando o desactivando esta parte de acá del ojito. Desactivo antes, después. Antes, después. Y de esa manera tengo que continuar el trabajo. Dice, luego modificamos los niveles de entrada de colores. Esto para crear la imagen. Desde el menú, imagen, ajustes, niveles. Esa es la ruta entonces. Imagen, ajustes, niveles. Me va a aparecer este panel. Pongo las cantidades específicas. Igual, nuevamente aplicamos el umbral de la imagen desde el menú, imagen, ajustes, umbral. Entonces continuamos el procedimiento para alcanzar el resultado. Les decía que en todas las guías de diseño en PDF, es decir, la 8, la 9 y la 10, ocurre exactamente lo mismo. Fíjense que acá en la práctica 8 nos dice igual una ruta, ¿no? Inicialmente cargamos la imagen o la abrimos desde el menú archivo, paso 1. Paso 2, ahora realizamos las 7 copias de la capa de fondo, ya que aplicaremos un filtro diferente a cada copia. Entonces paso a paso nos indica el procedimiento. Acá también ocurre lo mismo, ¿no? Que debemos hacer y obtenemos el resultado. Es acá también en la práctica 10, paso a paso nos indica qué debemos hacer para alcanzar. Entonces debemos realizar estas prácticas con las guías de diseño en PDF para alcanzar el resultado que se espera. Bien, cuando concluyan las prácticas de clase a través de las guías de diseño en PDF, ustedes van a adquirir diversas posibilidades instrumentales relacionadas, por ejemplo, con el uso de filtros, la realización de montaje en cuanto al recorte, cuando recortan el lorito y lo acomodan en un contexto diferente, y otras posibilidades que les permitan realizar el trabajo que corresponde a la clase 2. Es decir, esas posibilidades ahora les permiten construir un diseño desde cero. Pero este diseño debe tomar en cuenta criterios o características comunicacionales como las leyes de la Gestalt, las 6 reglas del diseño digital, el manejo adecuado de los colores, la selección correcta de las tipografías y los 3 pasos simples para lograr mejores diseños siempre. Entonces, para alcanzar este trabajo de clase, que es un diseño gráfico creativo, que supone realizar un diseño gráfico creativo en el marco del proyecto educativo que desarrollarán como trabajo final de este módulo. Es decir, si yo he pensado en realizar un trabajo asociado con química, porque ese es mi ámbito de especialidad, entonces mi diseño tendrá que tener cierta relación. Si yo voy a realizar un proyecto educativo relacionado con tecnología, por ejemplo, mi diseño creativo tendrá que estar relacionado con tecnología. Si se trata de medio ambiente, también mi diseño creativo tendrá que estar relacionado con medio ambiente. Entonces, de esta manera ya incursionamos en nuestro ámbito de especialidad que posteriormente se va a convertir en nuestro proyecto educativo. En cuanto a las características técnicas, el tamaño sugerido, y les reitero una vez más, es sugerido porque ustedes podrían optar por un tamaño diferente o distinto.
el tamaño sugerido es de 20 por 15 centímetros o 15 por 20 centímetros. Si lo consideran pertinente, pueden optar por un tamaño alternativo, está acá, ¿no? La resolución tiene que ser 300 píxeles por pulgada y el modo de color RGB. Aunque no vamos a ahondar demasiado en modos de color, resolución y demás, es importante que ustedes sepan que la resolución está asociada con la nitidez de la imagen, ¿no? Para que la imagen se vea correctamente y no se vea una imagen pixelada o desenfocada o finalmente deforme. En cuanto al modo de color, hay dos modos de color que se utilizan. RGB se elige para todo lo que se vaya a proyectar en pantalla y el otro modo de color que es CMYK, que es todo lo que se vaya a imprimir. Estos criterios son los que vamos a desarrollar ahora. Cómo determinan ustedes el tamaño, la resolución y el modo de color. 20 por 15 centímetros, 300 y RGB. Entonces voy a ir a Photoshop, archivo nuevo, aquí en anchura por altura voy a elegir inicialmente centímetros y aquí la cantidad que he establecido 20 por 15 centímetros, resolución 300 píxeles y modo de color, fíjense, dice RGB. Pongo OK y tengo ya el lienzo para poder trabajar. Cuando ya he definido el lienzo, tengo que abrir los recursos, archivo, abrir. En este caso voy a utilizar este primer recurso. Pongo OK y fíjense que acá se han abierto ambos. Está acá el lienzo definido previamente y el recurso que acabo de abrir. El paso número 1, por supuesto, es desbloquear. Doble clic, OK. Ahora voy a transportar esta imagen al lienzo que he definido, tal como indica el tutorial del lorito, que es el tutorial número 10. Control A, Control C. Vengo aquí, Control B. Tengo acá la imagen. Con Control T puedo modificar el tamaño. Cuando estoy conforme con el cambio, aprieto Enter y ahí tengo el primer elemento. Ahora voy a abrir el otro recurso, que es este niño. Abrir. OK. Igualmente, ¿no? Son 3 las ventanas que están acá. Fíjense. Entonces voy donde está el niño. Desbloqueo la capa, OK, y igual que en el caso del lorito voy a recortar al niño utilizando la herramienta lazo poligonal, que es una alternativa, y la otra alternativa es la herramienta varita mágica que está acá, que es la cuarta. Selecciono y puedo recortar el fondo, ahí está, ¿no? Eso solo funciona cuando hay un alto contraste entre el objeto, que en este caso es el niño, y el fondo, que era blanco. Cuando hay un contraste no muy marcado, la herramienta más correcta es la herramienta lazo poligonal. En el caso del lorito era la herramienta más correcta. Entonces ahora aprieto Control D para deseleccionar y acá tengo el niño. Nuevamente Control A, Control C, tal como indica el tutorial número 10. Les repito una vez más, si hacen el tutorial número 10, esto va a ser bastante simple para ustedes, ¿no? Entonces voy al lienzo que he generado, Control B, y ahí está el niño, que forma parte de la mano, digamos. Obviamente acá no se ve tan real, hay que hacer varias modificaciones que también están en el tutorial número 10. Entonces acá lo que puedo hacer es con mayor cuidado acercarme y borrar todos los elementos que son blancos, por ejemplo, y que están perjudicando, que le quitan realismo, con mayor detalle. Si hay algún error, por supuesto, Control Alt Z para retroceder. Y bueno, ahí está. Voy a utilizar la herramienta desenfocar, ¿no? Para que se vaya fusionando mejor con el fondo. Y de esa manera tendría que empezar a armar mi diseño. Tendría que ver de articular más elementos. Otro elemento que también va a formar parte seguramente de sus diseños es el tema del texto. Entonces voy acá donde dice texto horizontal, clic y escribo algo. En este caso voy a escribir solamente ejemplo 1.
igual que en Word, lo selecciono y en la parte superior me aparecen las alternativas de tamaño, por ejemplo, ¿no? Fíjense que acá el contraste no es bueno definitivamente, entonces para modificar el color hago clic acá donde dice, acá donde está el icono del texto, doble clic, elijo un color que podría ser blanco, el contraste es mucho mejor por supuesto, y de esa manera voy articulando el diseño. Puedo mover siempre con la primera herramienta. Sobre esa misma base, por supuesto, podría complejizar mucho más el diseño, incluyendo más elementos de la misma manera y siguiendo el procedimiento. Cuando ya estén conformes con el resultado, lo que pueden hacer es simplemente guardar desde archivo, guardar como, lo guardan en formato PSD, que es el formato de Photoshop, y también nuevamente lo guardan desde archivo, guardar como, y esta vez eligen el formato JPG, y este formato JPG tendrá que ser el que ustedes suban al grupo de Facebook del módulo. El resultado final, por supuesto, dependerá del tiempo que le dediquen a su trabajo y también de la idea creativa que hayan definido.